Noten Juan 13:1. Juan 13 y el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ¿qué? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aun cuando Jesús estaba en Getsemaní, o en camino al Getsemaní, elevó esa famosa oración de Juan el capítulo 17. Y note lo que dice el versículo 1. Jesús empieza la oración. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, va en camino al Getsemaní aquí. Dice: Padre, ¿qué? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Había una fecha exacta para la pasión y la muerte de Cristo? Sí. ¿Podía ocurrir antes que llegara ese momento? ¿Podía Dios decir, no, hagámoslo un poquito más temprano? No. Porque el calendario es preciso. Tenía que ocurrir de acuerdo al calendario que se había establecido. Ahora, prepárense para una gran sorpresa. ¿Cuándo es que se hizo ese calendario de eventos de Jesús? ¿Será que cuando Cristo vino a la tierra, entonces dice, bueno, vamos a ver cuándo, vamos a poner la muerte para el año 31? No. Escuchen esta cita extraordinaria del Deseo de Adolescentes, página 121. Espectacular. Las palabras "aún no ha venido mi hora" indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. ¿Cuándo fue que se elaboró el calendario? Aún antes que entrara el pecado al mundo. Sigue escribiendo. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. ¿Cómo? Antes de venir Jesús a la tierra, el plan estuvo delante de él, ¿qué? Perfecto en todos sus detalles. Entonces la gente dice, bueno, cuando estuvo en la tierra, entonces él sabía todo el calendario cuando estuvo aquí. No, él no sabía todo el calendario cuando estaba aquí. El Padre le revelaba lo que tenía que hacer cada día. El conocimiento que él había tenido allá del calendario no lo tenía aquí. Sigo leyendo. Pero mientras andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado. ¿En el qué? En el tiempo señalado no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase el tiempo. ¡Qué cosa extraordinaria! No solo se había preparado su casa, sino su calendario de eventos también. Aquí está otra cita. Ministerio de Curación, página 380. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Jesús no decía, cuando terminaba un día, decía, bueno, ¿a dónde voy mañana? Creo que voy a ir a Samaria para encontrarme con la mujer de Samaria. No. Dice aquí la hermana White, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. ¿Conocía Jesús todo su calendario de cuando estuvo en la tierra? ¿Todo de un solo golpe? No. Cuando iba a llegar el tiempo, el Padre le decía, ahora tiene que hacer esto, porque esta es la fecha que está en el calendario. Ahora yo pregunto, ¿será que había una fecha? ¿Será que la Biblia da el año de la crucifixión de Jesús? ¿Será que la Biblia revela el año de la crucifixión? Sí. Daniel 9, 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27.
Esto está hablando ya de la última semana de las 70, la semana número 70. Cuando terminó la semana número 69, Jesús fue bautizado para comenzar la semana número 70. Dice, y después de las 62 semanas, las 62 y las 7, se quitará, ¿qué cosa? La vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, él no iba a morir para él, iba a morir para ¿quiénes? Para todos los seres humanos. Así que dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora vamos al versículo 27. Y por otra semana, está hablando de la número 70, si ustedes miran el contexto, por otra semana confirmará el pacto con muchos, esa es la semana número 70, y a la mitad de la semana, de la última semana, hará cesar ¿qué cosa? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, ¿cuándo es que Jesús fue ungido? ¿En qué año? ¿En qué época del año? En el otoño del 27. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es que iba a ser crucificado? Iba a ser a la mitad 3 años y medio después, a la mitad de la semana número 70. Así que vamos ¿de dónde? Del otoño del 27 al otoño del 28. Al otoño del 29, 2 años. Al otoño del 30, 3 años. A la primavera del 31, 3 años y medio. Porque Jesús murió en la primavera. Así que sabemos que fue bautizado en el otoño. Porque el Señor Jesucristo murió en la primavera. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús murió en la época de la Pascua. Y la Pascua era siempre en marzo o abril. Jesús murió 3 años y medio después de su bautismo. Estaba en el calendario divino. Daniel fue escrito 600 años antes que Jesús comenzara su ministerio. 600 años antes que Jesús fuera a la cruz. Ya Dios había revelado la fecha para la crucifixión de Jesús. Pero ahora prepárense para algo bien interesante. La Biblia no solamente nos da el año de la crucifixión, también nos da el mes, el día y la hora. ¿Ustedes no creen que la Biblia es inspirada? El que no cree que la Biblia es inspirada, no sé qué pasa. No, iba a decir que está loco. Hay una locura espiritual. ¿Dónde tenemos el mes, el día y la hora? Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. Dice allí, el animal, hablando del cordero pascual, y Jesús murió como el cordero pascual, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis ¿hasta cuándo? Hasta el día 14, ahí tenemos el día, de este mes, que es el mes de Nisan, el primer mes del año religioso judío. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, ¿cuándo? Entre las 2 tardes. ¿Tenemos la hora cuándo iba a morir? Entre las 2 tardes. Tenemos el día, día 14. Tenemos el mes, Nisan. Ahora, ¿qué significa la expresión entre las 2 tardes? Nosotros los adventistas sabemos de una tarde, que es cuando se pone el sol. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Pero entre los judíos hay otra tarde. Las 2 tardes son cuando el sol alcanza su cenit y empieza su descenso. Yo sé que el sol no desciende, ¿ok? Porque a veces he dicho esto y la gente después viene al culto y dice, el pastor, el sol no desciende. Pero sí parece que desciende. Así que estoy yendo por lo que vemos, no por lo que ocurre científicamente. Es como la gente que decía, cuando preguntaba, ¿cuántos dedos tiene la imagen? Dice, bueno, depende.
Interesante cómo la gente trata de esquivar todo. Bueno, en todo caso, cuando el sol alcanza su cenit a mediodía, esa es la primera tarde. Por eso, las horas después de las 12, decimos que son las horas de la tarde. Y luego cuando el sol se ocultaba, era la segunda tarde. Es decir, el Mesías iba a morir ¿a qué horas? ¿Qué hora hay entre las 12 y las 6? Las 3 de la tarde. Iba Jesús a morir como el Cordero Pascual. ¿Es Jesús el Cordero Pascual? Déjenme leer el texto para que lo tengan. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿A qué hora murió Jesús? Entre los judíos las horas se calculaban diferente que nosotros. Nosotros decimos a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 y las 6. Entre los judíos las 6 de la mañana era la hora primera, las 9 era la hora tercera, las 12 la hora sexta, las 3 la hora novena y luego el número 12 las 6 de la tarde. Ahora noten Mateo 27 y el versículo 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta, ¿qué es la hora sexta? Mediodía. La hora sexta. Ok. La hora primera, 6 de la mañana. Tercera, las 9. La hora sexta, las 12. Así que desde la hora sexta hubo ¿qué cosa? Tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué es la hora novena? Las 3 de la tarde. Muy bien. Cerca de la hora novena, todavía no era la hora novena, era cerquita. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero todavía Jesús tenía que hacer 2 declaraciones en la cruz. Porque la última declaración no fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía tenía que decir: consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces yo pregunto, si fue cerca de la hora novena, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tenía que hacer 2 declaraciones más, pronto después de eso, ¿a qué horas habrá muerto el Señor Jesucristo? A las 3 de la tarde. ¿Las 3 de la tarde es entre las 2 tardes, sí o no? ¿Es entre mediodía y las 6 de la tarde? ¿Cómo no? Yo pregunto, ¿la Biblia nos da el año, el mes, el día y la hora de la muerte de Cristo? Absolutamente. Ahora vayan a Daniel 9 y el versículo 27. Otra cosa iba a pasar a la mitad de la última semana, cuando el Mesías muriera. Dice allí: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿qué iba a suceder? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Saben que eso sucedió literalmente? Permítanme leerles una cita espectacular del Deseado de todas las gentes, páginas 704 y 705. El día que murió Cristo no hubo sacrificio ni ofrenda, porque el verdadero sacrificio había muerto. Escuchen esta cita. Estas son las cosas que me indican aquí que la hermana White tenía más que sabiduría humana. El mejor comentario bíblico que jamás se haya escrito son los 5 libros de la serie del conflicto. Si usted quiere aprender bastante y bien la Biblia, estudien esos 5 libros. Claro, no lean rapidísimo. Leanlos lento, asimílenlos. Tienen detalles pero tremendos. Deseo de todas las gentes 704 y 705. Cuando los labios de Jesús exhalaron el fuerte clamor: consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Claro, porque ese sacrificio se ofrecía entre las 2 tardes. Sigue diciendo: era la hora del sacrificio de la tarde.
habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo, ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima. Ahora escuchen esto. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El tipo se había encontrado con el antitipo. Ya no más sacrificios de corderos. Dios suspendió el sacrificio ese día, pero los judíos no entendieron lo que Dios quería enseñar. Sigue diciendo, el gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Y ahora la hermana White se va a referir a Daniel 9 y el versículo 27. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan los sacrificios y las ofrendas por el pecado. ¿Tenía Dios en el calendario una fecha exacta para la muerte de Cristo? Hubo un anuncio que enfocó los ojos de toda la gente en Jesús, lo que iba a hacer. ¿Sí? Siempre que Jesús se mueve, hay un anuncio. Ahora, ¿saben que la Biblia también tiene una fecha exacta para la sepultura de Jesús? Sí. ¿Saben que la Biblia tiene una fecha que indica cuándo Jesús iba a reposar en el sepulcro? Y usted dice, ¿dónde está esa profecía? En Levítico 23 y el versículo 6 y el versículo 7. Levítico 23, versículo 6 y el versículo 7. Había una fiesta que ocurría el siguiente día después de la Pascua. Se conoce como la fiesta del pan sin levadura. ¿Qué representa el pan? El pan representa a Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo Jesús. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Es decir, el pan sin levadura representa el hecho de que Cristo no tenía pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, dice en el versículo 6 y 7, a los 15 días, ¿qué día era la Pascua? El día 14, que sabemos que fue un día ¿qué día cayó viernes cuando Jesús murió? Un viernes, ¿ok? Un viernes. Dice, a los 15 días, el 15 de Nisan, el siguiente día después de la Pascua, después de la muerte de Cristo, de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque el pan sin levadura representaba ¿a quién? Representaba a Cristo. Ahora, aquí viene un detalle muy interesante. Nos dice que el pan sin levadura se celebraba el día después de la Pascua, que es la fecha de la muerte de Jesús. Ahora, yo pregunto, ¿el pan con levadura se corrompe tan rápido como el pan sin levadura? El pan con levadura, porque tiene levadura, después de un tiempo se vuelve ¿qué? Mohoso. Pero el pan sin levadura no. Lo puede tener mucho tiempo, se pone duro, pero no se corrompe. ¿Correcto? Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si una persona muere un viernes? ¿Qué ocurre en el sepulcro el siguiente día, el sábado?
su cuerpo empieza el proceso ¿de qué? De descomponerse. ¿Correcto? Y finalmente, ¿qué va a suceder? Va a criar gusanos y va a heder. ¿Correcto? Pero el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, en Hechos 2, citando el Salmo 16, dice que el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Mientras descansaba en el sepulcro, el 15 de Nisan, su cuerpo no vio corrupción. ¿Por qué razón? Porque era el pan sin levadura. No se corrompió. Y dicho sea de paso, permítame compartir esto con ustedes. ¿Recuerdan lo que ocurría con el maná? ¿Qué pasaba cuando se recogía el maná, digamos, miércoles para jueves? Dos cosas, criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría gusanos y hede? Un cuerpo en vías de descomposición. Pero ¿qué pasaba cuando se recogía el maná el viernes y se guardaba para el sábado? Estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Y qué representa el pan? En Juan 6, el Señor Jesucristo dice, el maná es mi carne que yo doy por la vida del mundo. Así como el maná no se corrompía el sábado, el cuerpo de Cristo, quien es representado por el pan, no vio corrupción mientras reposaba en el sepulcro el sábado. ¿Había una fecha exacta para la sepultura y el reposo de Jesús en el sepulcro, sí o no? Sí, el 15 de Nisan. ¿Será que también había una fecha para la resurrección de Jesús? Todo esto es coincidencia, ¿verdad que sí? Dios tiene todo fríamente calculado. Hay una fecha para la resurrección de Jesús. Vamos a Levítico 23, 9 al 11. El 16 de Nisan, muere el 14, queda en el sepulcro el 15. El 16 de Nisan, los judíos celebraban una fiesta que se conoce como la fiesta de las primicias. Se mecía una gavilla ante Jehová y Jehová aceptaba la gavilla. Ahora noten Levítico 23, 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis ¿qué? El propósito de mecer la gavilla era que Jehová aceptara el mecer de la gavilla. ¿Y cuando sucedía esto? El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Jesús descansó en el sepulcro el día de reposo, así que la gavilla se iba a mecer ¿qué día? El domingo. Y escuchen bien, los cristianos hoy en día dicen que debemos guardar el domingo porque el domingo es súper importante. Pero ¿saben por qué Jesús resucitó el domingo? Porque tenía que reposar el día sábado en el sepulcro. El día importante es el sábado, no el domingo. Si tenía que descansar en el sepulcro el sábado, pues ¿qué día iba a resucitar? El domingo, pero no porque el domingo es santo, sino porque el sábado Cristo reposó de su obra de redención, como en la creación, el séptimo día reposó de su obra de creación. Es el sábado, no el domingo, que es significativo. Ahora, ¿quién cumplió esta fiesta de las primicias? 1 Corintios 15, lo dice claramente. 1 Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿qué cosa? Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién cumple la fiesta de las primicias? Jesús. ¿Por su qué? Por su resurrección, dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús es las primicias. Y ahora fíjense algo muy interesante. La gavilla se mecía
y cuando se mecía, Dios aceptaba el mecer de la gavilla. ¿Saben lo que ocurrió recién que Jesús resucitó? El Señor Jesucristo hizo un viaje al cielo y se presentó ante su Padre para tener la seguridad que su sacrificio había sido aceptado por su Padre. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Muy sencillo. Porque cuando Jesús resucitó, se encontró con María Magdalena. Y ella quería tocarlo. Y Jesús le dijo, ¿qué? No me toques. Todavía no he ascendido a mi Padre. Pero esa noche de ese mismo día permitió, y no solamente permitió, sino que le dijo a sus discípulos que lo tocaran. Tiene que haber entonces ido al cielo en el interino. Porque él era la gavilla, tenía que presentarse ante Jehová para que se anunciara que su sacrificio había sido acepto. Yo pregunto, ¿hubo un poderoso anuncio de que Jesús había resucitado? ¿Cuál fue el anuncio? Jesús no resucitó solo. Mateo 27 dice que resucitaron santos desde el principio del mundo. La hermana White dice que fueron mártires. Probablemente entre ese grupo estaba Abel. 3 o 4 metros de altura. Yo soy Abel. El Señor ha resucitado. Tiene que haber causado impacto. Dice que los que resucitaron fueron a la ciudad de Jerusalén y anunciaron la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, hubo un anuncio. Siempre que Jesús se mueve, se anuncia de que él ha empezado una nueva obra. ¿Será que también había una fecha para cuando Jesús iba a comenzar su obra como intercesor en el cielo, en el lugar santo? ¿Por casualidad creen ustedes que habrá una fecha? Levítico 23. Había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre. Como conquistador divino, había de volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Antes de su muerte, había declarado a su Padre: «He acabado la obra que me diste que hiciese». Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra, a fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo para la despedida. Había demostrado el hecho de que era un Salvador vivo. Sus discípulos no necesitaban ya asociarle en sus pensamientos con la tumba. Podían pensar en él como glorificado delante del universo celestial. Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia mientras moraba entre los hombres. Ni el monte de Sión, sitio de la ciudad de David, ni el monte Moria, sitio del templo, había de ser así honrado. Allí Cristo había sido burlado y rechazado. Allí las ondas de la misericordia, que volvían aún con fuerza siempre mayor, habían sido rechazadas por corazones tan duros como una roca. De allí Jesús, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar descanso en el monte de las Olivas. La Santa Shekinah, al apartarse del primer templo, había permanecido sobre la montaña oriental, como si le costase abandonar la ciudad elegida. Así Cristo estuvo
sobre el monte de las olivas, contemplando a Jerusalén con corazón anhelante. Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos habían repercutido los triunfantes clamores de la multitud que le proclamaban como rey. En su ladera había hallado un hogar con Lázaro en Betania. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva. No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey, estará el monte de las olivas, mientras que los aleluyas hebreos se mezclen con los hosanas gentiles, y las voces de la grande hueste de los redimidos hagan resonar esta aclamación: coronadle, Señor de todos. El conocimiento del correcto significado de la frase el día y la hora que nadie sabe, dentro de su contexto cultural, es esencial para comprender las palabras declaradas por nuestro Maestro Santo cuando revela que el específico día de su segunda venida sería al inicio de algún mes lunar, es decir, en el día y hora que nadie sabe. Para acercarse a Dios. Recuerde que Él nació, recuerde que Él murió y recuerde que Él resucitó. Pero también recuerde que Él volverá y que de lo que usted haga aquí en tierra depende cómo vivirá el cielo. Si usted gana el cielo, porque el cielo no es para todos, fue hecho para todos, pero no todos aceptan el cielo. Cuando Jesús venga, Él no vendrá a destruirlo a usted o a destruirme a mí. No, porque somos lo más lindo para Dios. Él nos ama. A veces la gente cree que Él viene a destruir al ser humano. No, Él viene a destruir el pecado. Y como usted se aferró al pecado, Él debe destruirlo a usted con el pecado. Pero si usted suelta el pecado ahora, cuando Jesucristo venga, usted podrá ascender con las nubes de los ángeles, con las nubes de ángeles, con los santos ángeles, y recibirá al Señor.